¿Cuántos estamos contentos de tener a Cristo en nuestra vida? ¿No sabéis lo que es tener al Señor en nuestra vida y haber elegido estar cerca de Dios a pesar de que hay montones de situaciones y de ofrecimientos que nos podían dar una vida más placentera y más cómoda? El mundo está lleno de ofertas, está llena de demandas donde nos permiten vivir una vida mucho más fácil y mucho menos comprometida. En esta mañana a mí me gustaría hablar de una frase que, mira, cuando Dios habla de una manera tajante, hay cosas que se incrustan en tu vida y no te las puedes despegar. La frase en la que Jesús les dice a sus discípulos, dadle vosotros de comer, es una frase que está continuamente martilleando mi corazón y que está martilleándome mi relación con Dios. Ese darle vosotros de comer es algo absolutamente superior a mis fuerzas. Y te planteas que hay delante tuya un mundo de necesidades, un mundo de carencias, y tú tienes esa demanda de parte de Dios para tu vida y no hay otra forma que te pueda inducir a entender esa frase, que estás cerca de Dios para poder atender a aquella gente que está con dificultades en su vida. Me gustaría compartir con vosotros un texto que está en el libro del Éxodo y vamos a dividir esta predicación en 3 partes. Esta primera parte, un poco la comparativa que hay entre este texto y el texto de darle vosotros de comer. Dice el texto de Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión por causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción que está en mi pueblo. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoteo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió y dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Pero que aunque el pasaje es conocido y nosotros tengamos cierta idea de esto, la idea que yo os quiero trasladar esta mañana es cómo Dios percibe y ve el mundo. Desde la perspectiva de Dios, Dios tiene un corazón sensible, tiene un corazón, yo creo que muy identificado con lo que ocurre en el mundo. Y aquí el Señor le dice a Moisés, yo entiendo y siento las angustias de mi pueblo. Así que ve y le explica que yo quiero ayudarlos.
Y ahí, en esa posición estamos nosotros. En una posición en la que quizás Dios vaya por unos derroteros y nosotros vayamos por otros. Fijaros la comparativa que, analizando este pasaje, yo saqué. ¿Cómo Dios ve el pueblo? Lo ve siempre en una posición de carencia y de necesidad, en la cual Él se identifica con el pueblo. Fijaros cómo Jesús ve a las multitudes. No sé si habéis comparado alguna vez estos dos sentimientos. Dios ve al pueblo y los ve en sus angustias. Jesús ve a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Parece que estamos hablando, identificando un mismo corazón. Y en realidad es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También en este pasaje se ve una propuesta. Ve tú y los ayudas a salir de Egipto. Jesús también nos mandó y nos dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Parece que hay un mismo sentir entre estos dos pasajes. Jesús fue y nos dijo, id y predicar el evangelio, y a donde el Padre me envió, yo os envío. La actitud de Moisés fue algo muy, muy común de lo que nosotros podemos sentir frente a una propuesta. Fijaros, dice Moisés, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Dios ve una situación de aflicción, una situación de angustia, y quiere enviar gente para solventar, aliviar o, en alguna manera, intentar que la situación mejore. Ve y ayuda al pueblo. Moisés dice, ¿y quién soy yo para ir? En alguna forma, este tipo de pasajes a nosotros muchas veces nos identifica. Si voy yo allí, ¿quién digo que me manda? Porque a ti nadie te conoce, así que voy a hacer el ridículo. Si yo voy y le digo, Dios quiere sacar de aquí, ¿quién me manda? Pues tú tienes que decir, te manda el yo soy, que te voy a estar contigo. Fijaros cómo sigue el tema. Dice Moisés, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, Dios no te ha hablado ni te ha aparecido. Sigue en sus 13. Entonces Moisés dijo al Señor, ay Señor, yo nunca he sido un hombre fácil palabra, ni antes ni después que tú hables a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Frente a una propuesta o a una solicitud de Dios de hablar y de ir a ayudar a aquellos que están viviendo tiempos malos, que están viviendo circunstancias difíciles, frente a esa propuesta de envío, nosotros siempre tenemos una contrarrespuesta, que no somos las personas idóneas, que no somos las personas adecuadas, que no tenemos las cualidades, que no tenemos capacidad, que no te lo pierdas, más adelante dice lo siguiente, y le dijo al Señor, envía, te ruego, a cualquier otra persona que no sea yo. Fijaros, Dios viendo la angustia del pueblo y ve como persona elegida o en alguna manera propuesta por Dios para solventar ese tipo de carencias. Moisés dice, envía a otra persona que no sea yo. Viendo un poco la situación donde nos movemos en nuestra sociedad, la pérdida de responsabilidad, la pérdida de compromiso, la pérdida de sacrificarnos, la pérdida de estar al frente de una propuesta que viene de parte de Dios, en muchas ocasiones la perdemos de vista. Y esta última frase de Moisés, ¿por qué no envías a mi vecino? Porque yo no soy la persona apropiada, no hablo bien, me atasco y no soy la persona apropiada. No sé si vosotros, cuando leéis el texto de la multiplicación de los panes y los peces, veis la comparativa cuando aquella gente dice, y con estos pocos peces y estos pocos panes le vamos a de comer a tanta gente, mándalos a su casa.
Frente a la propuesta de Jesús de comer nosotros, nos queremos quitar la responsabilidad de lo que es honrar a Dios con nuestro servicio, con nuestra actitud de compromiso, y en alguna forma queremos quitarnos la responsabilidad y el compromiso de lo alto. Moisés fue algo parecido. No hay otro que pueda hacer este trabajo, pero si el Señor le responde, pero si yo te he enviado a ti, te voy a capacitar. Y si no sabes hablar, te voy a poner un compañero que hable por ti. Pero no te quites de en medio, porque tú eres el elegido. Frente a esa responsabilidad, nosotros tenemos que saber si el sentimiento que Dios tiene hacia la sociedad es un sentimiento que encaja en nuestro corazón y nosotros mismos nos estamos identificando con aquello con lo que Dios se identifica. Porque si no, vamos a tener una cantidad de excusas, una cantidad de problemas para no hacer lo que tenemos que hacer. Y todo parte de que Moisés tiene una experiencia con Dios. Tiene un encuentro con Dios. Y a partir de ese encuentro, Dios comienza a tratar con él y a trasladarle cuál es el pesar o la angustia de Dios frente a lo que ve. He visto a mi pueblo que está mal, está viviendo en angustia, está viviendo en problemas, y tú que has tenido este encuentro conmigo, yo te voy a trasladar como pienso. Así que ve y dile a este pueblo que yo quiero ayudarles, que yo quiero sacarlo de donde están y lo quiero llevar de aquí hasta allí. Y Moisés dijo, yo no soy la persona apropiada. Desde mi punto de vista, como yo entiendo esta simbología entre estos dos pasajes, Dios tiene un corazón sensible al débil, al que tiene carencias, al que ha perdido el norte, al que no tiene orden en su vida, al que ha perdido la responsabilidad, al que ha perdido la ilusión, a los que han perdido la esperanza. ¿Sabéis que Dios ve el corazón de esas personas? Y quizás nosotros cuando tenemos contacto con Dios, lo más normal es que si estamos atentos al corazón de Dios, Dios nos traslade su pesar. Esto es lo que yo siento. Y tú eres la persona apropiada, indicada para hacer este trabajo. Pero nosotros tenemos casi las mismas actitudes o comportamientos que Moisés estuvo frente a esa experiencia con Dios. Yo no sé hablar. No sé hablar en público, me cuesta predicar, me cuesta decir lo que tú has hecho en mi vida. Pero, así que manda a otra persona. Mirad, cuando yo decidí compartir esto, a la misma vez, el Señor me hablaba acerca del hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. El haber encontrado a Jesús, el tener al Señor en nuestra vida como aquello que más nos ilusiona, aquello que más nos alegra, es imposible que yo no hable ni le diga a la gente lo que ha ocurrido en mi vida. Es imposible. Algo me tiene que impulsar a hablar de lo que Dios es en mi vida. Cuando te pones a ver el telediario, leer el periódico, visitar la prisión, ir a ciertos lugares, tú dices, ¿cómo yo no voy a hablar de lo apasionante que es tener a Cristo en mi vida? Es imposible que frente a tanta necesidad yo me calle y diga que vaya mi amigo, que vaya el que está al lado. No soy la persona apropiada. A veces nosotros nos autoanulamos, nos autosentenciamos cuando Dios tiene todas las expectativas y todas sus esperanzas puestas en ti. Y tú puedes pensar, yo no soy. Pues sí eres. Si Dios te ha señalado, tú eres una persona apropiada. Quizás tú no te ves con las condiciones o las capacidades que te gustaría tener, pero Dios te quiere utilizar tal y como eres, con las capacidades
que tú tienes, con tu forma y con tus maneras. Pero solamente Dios busca un corazón dispuesto a ir y a obedecer. Excusas tenemos 1000 para no ir. Que si tiempo, que si esto, que si lo demás. 1000 excusas. Pero si Dios te está señalando para hacer su trabajo, es porque tú eres la persona apropiada para hacerlo. Mira, el Evangelio, yo estoy leyendo, no os espantéis. Estoy leyendo un libro que se llama El Evangelio de la Alegría. Y lo escribió el Papa Francisco. No os espanté, lo escribió él. Y habla acerca de lo que tiene que producir tener a Cristo en nuestra vida. Tiene que ser una explosión de alegría, una explosión de satisfacción, una explosión de paz. ¿Sabéis lo que es tener a Cristo en nuestra vida y estar centrado justamente en eso? Eso significa que tenemos cosas que compartir, cosas que decir, cosas que llevar a aquella gente que no tienen a Cristo y están lejos de Dios. Por eso el Evangelio tiene que explosionar y llenarnos de alegría. ¿Qué es lo que provoca el Evangelio en nuestra vida? Más adelante yo os lo voy a explicar. Pero Cristo tiene que ser lo más importante, lo que se lleve toda nuestra atención, el que se lleve todo nuestro tiempo, toda nuestra dedicación y todo nuestro compromiso y responsabilidad, porque es lo más y lo mejor que podemos tener en la vida. No hay otra cosa más importante, creedme. Ni el dinero, ni un buen trabajo, ni una nevera llena, ni unos ahorros grandes. No hay otra cosa más importante. Todo se difumina y desaparece y se va con el tiempo. Hasta lo guapo o guapa que eres también se va en el tiempo. Creedme, se va en el tiempo. Sea dinero, sea bienestar, sea lo que sea, todo se difumina en el tiempo. ¿Sabes lo único que permanece y que no se hace viejo? La alegría de tener a Cristo en tu vida. Eso no se hace, eso se renueva por completo. Y ahora yo quiero poneros un ejemplo que para mí hace mucho tiempo fue muy importante. Tenemos por ahí una imagen. Fijaros, lo que puede ocurrir cuando nuestro evangelio no tiene un desarrollo, no tiene una salida. Ese mar que hay ahí está catalogado como un mar salado. Tiene una vista extraordinaria, tiene una presencia extraordinaria. ¿Sabéis lo que ocurre en ese mar? No tiene vida marina, solamente hay microorganismos y algas, pero no tiene vida. Está muerto. ¿Sabéis por qué? Porque la mayoría de las aguas que recibe, casi el 100%, no tiene salida al exterior. Significa algo que puede simbolizar algo particular en nosotros. Si nuestra fe, la vida que recibimos de Dios, es una continuidad de acumular, de acumular, de acumular, de acumular, y no le damos salida teniendo el mismo sentimiento y la misma impresión que Dios tiene acerca de la angustia que el mundo está pasando, tarde o temprano ese tipo de lagos pierden la capacidad de dar vida. La situación es la siguiente. Reciben tanta agua de distintos afluentes que al no tener salida, todas las aguas de lluvia y de entradas a ese lago traen cantidad de minerales que se acumulan en ese tipo de aguas. Con el tiempo, cuando hay espacios de sequedad, eso va bajando de nivel y las aguas cada vez tienen más sal y más sal y más sal, hasta tal punto que son 10 veces aguas más saladas que cualquier agua del mar normal. Porque nada que hacen recibir y no tienen salida de ningún sitio. Tiene aproximadamente
hablando del Mar Muerto, tienen 78 kilómetros de expansión y 18 kilómetros de anchura. Solamente tiene algas y microorganismos. No tiene salida ninguna al mar. Acumulan tanta cantidad de sal que nosotros podíamos flotar y dormir en lo alto del agua, sin ningún tipo de problema. Tienen tanta sal que los animales marinos no pueden vivir dentro. Simbología con nosotros. El Evangelio de la alegría, el Evangelio de Cristo en nuestra vida, tiene que producir tanta alegría, tanto gozo, como aquel que encontró el tesoro en el campo, que le demos salida y desarrollo a lo que continuamente estamos recibiendo de Dios. Si no damos de lo que recibimos de Dios y lo compartimos, nuestra vida tarde o temprano se hace inhabitable, inservible, inútil, donde nadie puede vivir en nuestro sitio. Mientras hay lugares tan secos, tan estrictamente secos, que es una lástima que haya lugares como ese que estamos viendo y no tenga una salida para compartir de ese agua que le puede dar vida a otros lugares. Tenemos otra foto, ¿no? Esa. ¿Qué contraria esa foto a la primera? Ahí hay árboles que yo simbólicamente puedo pensar que son personas que viven en terrenos secos, llenos de grietas, llenos de aperturas, donde prácticamente no tienen vida. Y me planteo cómo, si Cristo ha producido esa alegría y ese gozo que a veces nosotros exteriorizamos, cómo llevar de lo que Dios me está dando a ese tipo de lugares donde viven personas que han perdido la esperanza, la ilusión, no tienen forma de cómo reconducir sus vidas. Entonces, tanto aquí y tampoco aquí, ¿esto cómo lo hago? Le digo, como decía Moisés, a Dios, yo no soy la persona indicada, pero tú no has parado de recibir de Dios, pero no eres la persona indicada, que manda a mi vecino, manda a mi amigo. Es que yo no tengo capacidad para hablar, pero tú estás recibiendo de Dios continuamente. Dios se identificó con la angustia del pueblo. Dios se identificó con la angustia del pueblo. Jesús se identificó con una sociedad que no tenían pastor, y por compasión. Yo digo, si Cristo es lo más importante de nuestra vida, ¿cómo podemos estar mudos y silenciosos? Yo digo, a veces de tanta cantidad de sal que estamos recibiendo día tras día de parte de Dios, ¿cómo no se nos ocurre abrir vías donde le demos salida a lo que estamos recibiendo de Dios? Cuidado con acumular tanta sal que te conviertas en alguien inservible. Cuidado. No nos damos cuenta, pero cuando uno no ejercita, abre puertas, abre canales para que el agua que tú estás recibiendo de Dios tenga una salida y llegue a otros sitios, te puedes convertir en alguien inservible. Dios viendo angustia, pero tú no quieres ir. Dios viendo necesidad, pero tú le estás dando la responsabilidad a otro. No puede ser. ¿Sabéis lo que existían antiguamente para pasar el agua de un sitio a otro? Hay por ahí otra foto. Ese famoso acueducto todavía está también hecho que dura con el largo del tiempo. Eran simplemente canales con conductos de agua que pasaban el agua de un sitio donde había
y la llevaban al otro donde no había. Solamente algo arriba, un canal que permitía que el agua pasara de un sitio al otro, atravesando todas las dificultades que podía encontrar en un valle hasta llevar al agua al otro lado. Nosotros podemos decir, es imposible que llegue hasta allí. Pues hace 2000 años sin papeles, sin metros, sin cosas digitales, fíjate lo que hicieron. Tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito ese acueducto. ¿Cómo nos podemos convertir nosotros en canales que llevemos agua de nuestra vida, dándole salida para llevarlo a lugares y a sitios donde están en necesidad? En el otro sitio hay personas, circunstancias, situaciones alrededor de esas personas. Si la alegría del Evangelio forma parte de nuestra vida, tú eres la persona indicada para hablar en el nombre de Dios. Si no, habría que pensar si solamente ha llegado a ti una ideología o una forma de pensar o un pensamiento bonito. Pero la gente de la cual Cristo ha hecho una transformación en su interior de tal forma que el Evangelio le ha producido la alegría de su vida, es imposible que nos podemos o tengamos que estar callados. Imposible, es totalmente imposible. Si Cristo es la alegría de tu vida, ese hombre dice que compró aquel campo, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Eso significa que se creía y se gozó con lo que le había ocurrido. Se responsabilizó e hizo algo extraordinario. Nosotros, hermano, esto el otro día lo vi allí arriba. Esto no es el hormiguero, cuidado. Los acueductos solamente eran canales que recibían el agua por aquí y la echaban por aquí. Tan difícil es solamente ser, pues tú no tienes que hacer nada. El agua no proviene de ti, tú no produces la vida, tú solamente dices, yo quiero ser la persona por la cual Dios discurra su voluntad y yo pueda llevar de la vida de Dios allí donde no hay vida. Tú no tienes que hacer nada más que ponerte. Para esto no hay que ser sabio, ni superinteligente, ni tener una inteligencia y un conocimiento extraordinario. No hay que hacer nada de eso. El Señor le dijo a Moisés, ve y yo estaré contigo. Nada más. Y a partir de ahí nuestra mente comienza a funcionar. No puedo hablar, no sé hablar, soy torpe, manda a otro, no me van a creer, bla, 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 bla. Así somos nosotros. Y lo único que este texto en esta mañana demanda de nosotros es si tú eres capaz de ponerte en un lugar donde Dios vacie su agua y tú la derrames en otro. No hay que hacer más. Si solamente tenemos nuestra idea de que hay que tener comunión con Dios, hay que orar, hay que leer, hay que venir a la iglesia y acumulamos y acumulamos y acumulamos y más, pero no le damos salida, nos vamos a convertir en gente que tiene una fe inútil y donde no hay vida, solamente religiosidad y ya está, nada más. Porque cuando nos enfrentamos a ese llamado de Dios, no estamos viendo la necesidad en que mucha gente vive. Ejemplo, la parábola del samaritano. Un levita y un sacerdote que estaban llenos de sal, de tal forma que no tenían vida
y no tenían la capacidad de entender ni identificarse con el que estaba en el camino tirado. Su religión era lo más importante, su idea religiosa era el sumo, pero cuando vieron a alguien en la calle, ni se inmutaron. Yo no quiero ser una persona así. Lo he llegado a entender también, que no quiero ser ese tipo de persona. Solamente es decir, Señor, si hay alguien a quien enviar, envíame a mí. A mi vecino no, a mí. Si alguien se quiere comprometer, yo quiero ser el primero en comprometerme. No tengo que señalar a nadie. Solamente me voy a poner en el lugar idóneo donde Dios derrame su agua y yo pueda hacerla discurrir hacia lugares donde están en gran necesidad, que son las personas. Todavía nosotros tenemos nuestra problemática física de no compartir el agua. España está dividida en una España húmeda y una España seca, de toda la vida. Y la gente que acumula agua, cuando llegan las sequías en lugares de dificultad, les cuesta compartir su agua. Pero ¿cómo me vas a quitar agua? Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pero ese no es el problema nuestro. Porque la Biblia dice que pondré en ti una fuente, ¿qué? Una fuente que salte para vida eterna. Nunca te faltará el agua si la compartes. Nunca te faltará el agua si la compartes. Ahora, si no la compartes, se volverá una estatua de sal, que no tenga vida. Ni nadie pueda vivir alrededor tuya. Aquella gente que escuchó a Jesús decía, jamás un hombre como este nos ha hablado, porque este nos habla de manera diferente a los fariseos. ¿Qué tenían los fariseos? Mucha sal, demasiada sal. Nadie podía vivir a su lado. Pero yo, Jesús, desde una perspectiva de Dios, representando esa angustia que Dios tiene por el mundo, entró, se identificó y vio a la gente como ovejas que no tienen pastor, con compasión. Y la gente más cercana a Jesús era aquella que le dieron el título, este es amigo. ¿De quién era amigo Jesús? Este es el amigo de los pecadores, de los publicanos. Ese era el título de Jesús. Amigo de publicanos y pecadores. Porque estaba llevando el agua de Dios a los lugares más necesitados, que eran las personas. A darle dignidad a las mujeres, a darle dignidad a los enfermos, a darle dignidad a los que estaban lejos del templo, a llevar el evangelio a los lugares más importantes de la sociedad. De tal manera que él pronuncia lo que siempre hemos dicho en los últimos tiempos. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado ¿dónde? A dar buenas nuevas a los pobres. Y siempre hemos dicho, como la sal no permitía que nadie viviera en el templo, ¿entendéis? La sal, la excesa religiosidad, el exceso conocimiento, la excesiva salinidad de esas mentes no podían permitir que la gente del pueblo, de la calle, pudieran entrar al templo. ¿Y qué hace el Hijo del Hombre? ¿A qué ha venido el Hijo del Hombre? A buscar y salvar lo que estaba perdido. Y sale del templo y a nosotros nos invita a ir por las calles, ir por los caminos, ir por los cruces, ir por donde podáis encontrar a uno de estos y traerlo a la mesa del Señor. Pero si nosotros decimos, no, yo no, que vaya este. Yo no, yo estoy ocupado. Tú eres el indicado para llevar el agua de Dios a esas personas que están lejos de Dios. Y cuando tú veas a una persona rebosada del amor de Dios porque tú le has llevado el agua que necesitaban para vivir, la satisfacción, tú dices, he encontrado lo mejor que en la vida me podía ofrecer, a Jesús. Y alegrarte de tal manera que el Evangelio sea
un desborde de alegría acerca de Dios. Yo de verdad que me da un temor increíble que mi fe se convierta solamente en un ideal religioso, en una mentalidad evangélica y ya está. Porque no paro de recibir de Dios, no paro de que Dios me dé, pero ¿con quién comparto y a quién le doy lo que recibo? Con el tiempo, si mi fe no tiene salida, no se desarrolla, no ve motivos, no ve actitudes, no ve circunstancias por el cual yo desarrollar mi fe se va a quedar demasiado salada. No va a tener absolutamente viabilidad de ningún tipo. Así que lo que Dios nos demanda en esta mañana es si nosotros en nuestro corazón estamos proponiendo ser los canales que Dios necesita para que otra gente pueda recibir a Cristo en sus vidas y tú puedas llevarle la alegría del Evangelio. No sé si eso es algo que tú contemplabas, algo que sí contemplabas antes, que no contemplabas ahora, pero que puedes contemplar. ¿Tiene tu fe salida? ¿Estás llevando agua desde el entorno donde Dios te está bendiciendo a la gente que no tiene posibilidad de acercarse a Dios? ¿Tienes tu tesoro demasiado escondido que no hay quien lo encuentre? Fíjate, es decir, es importante que nosotros hagamos esa reflexión a nivel personal. Dios está muy interesado en que tú seas la persona indicada que pueda proclamar el Evangelio. Cristo es, como dice el texto, la fuente de Oré que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Y hay un texto que dice, una canción que dice, haz de mí un vaso nuevo, donde yo siga bebiendo. ¿No dice eso? ¿Cómo dice? Haz de mí un vaso nuevo donde otros puedan beber. Donde otros puedan beber. Es decir, fíjate que lo que estás pidiendo es una renovación de tu voluntad para que otros puedan recibir bendición a través tuya. Y si no nos convertimos en ese tipo de canales, hermanos, con mucha tristeza lo digo, nuestra fe no tiene sentido. Si tú no le das salida a tu fe llega un momento en que se va a colapsar, no va a tener sentido. Por lo tanto, tienes que pedirle a Dios que haga de ti un vaso nuevo, donde otros puedan beber y recibir de Cristo. Al final la vida es eso. Mira, no sé cuánto sabéis, yo creo que sí, que esta semana se han retirado 2 deportistas de la máxima élite del deporte español. Rafa Nadal es uno y el otro es mi ídolo, aunque sea del Barcelona, pero es mi ídolo de fútbol, Andrés Iniesta. Aunque a mí me gusta el Madrid, pero bueno, Iniesta es de Albacete. Su vida ha comenzado, se ha desarrollado y han terminado. Ya está, ahí queda todo. Nuestra vida no puede ser así. Eso. Y viendo algunos conductos de cómo conducir el agua, que se me olvidó subir la foto, muchos de esos canales cogían el agua de un sitio y la perdían en el camino porque tenían roturas en su conducción. Y el agua nunca llegaba allí. Nosotros tenemos que intentar reparar nuestras grietas, nuestras roturas. Si tú ves y sientes que el agua de Dios no pasa por ti, es porque estás igual teniendo ahí una grieta, una rotura, estás perdiendo el agua. ¿A quién le llega el agua que Dios te da? A ti.
¿A quién le está llegando ese agua que Dios te está dando a ti? ¿Tienes grietas en tu vida? ¿Tienes algunas ranuras ahí que estás perdiendo el agua y nunca llega aunque te esfuerces? Dios puede hacer de ti una vasija nueva y parchearte y ponerte de nuevo barro en tu vida de tal manera que tú puedas discurrir y volver a ser un canal de agua para Dios. ¿Quién le dice Dios a Moisés? ¿Quién le dio la boca al mudo? ¿Quién le dio la boca al mudo? ¿Crees que para mí es un imposible hacerte hablar? Pero aún así voy a asumir que eres, si no tartamudo, torpe para hablar. Pero te voy a poner a tu hermano que te ayude ahí en tu mano. Y verás cómo las cosas funcionan. Así que no tenemos, de verdad, hermano, no tenemos excusa de ningún tipo de poder decir, si Dios es tan bueno, es tan real, el Evangelio es lo que representa, ¿cómo es que mi vida está tan atascada? ¿Cómo es que llevo años sin que el agua de Dios corra por mis venas y le llegue a aquella gente? ¿Cómo es que cuando veo tanta necesidad alrededor de mí, ni siquiera me conmuevo en mi interior? De moverme. No podemos estar inmunizados ante tanta necesidad que hay en el mundo. Ejemplo, estamos viendo la guerra de Gaza, del Líbano, de Ucrania, y eso ya es como el que escucha un chiste. Ya no se nos encoge el corazón. Miles de personas muriendo todos los días y nosotros estamos ahí como inmunizados. El primer choque sí, pero ya nos da igual que mueran como las moscas y no nos inmutamos. Eso no puede ser. Ver tanta necesidad en el mundo y no sentirme identificado con eso es señal de que algo falla en mi relación con Dios. Eso está clarísimo. Eso no tiene fallo. Si yo recibo agua de Dios viva y eficaz, no hay otra forma que yo me sienta dolido, me sienta de rodillas, busque a Dios y clame a Dios por ese tipo de circunstancias. Si no, algo falla en mi fe, te lo puedo asegurar. Yo no puedo estar tranquilo y con ese aviso de darle vosotros de comer y yo decir, no, que se la apañen, mándalo a su casa que comen allí a cada uno. Yo no puedo hacer eso. Mi vida se tiene que identificar con ese tipo de problemáticas. Si no, algo no está bien en mi relación con Dios. Yo quiero continuar siendo esto. Yo quiero ser un canal donde Dios distribuya su agua y yo pueda llevarla a un sitio o a otro. No tengo que hacer más que ponerme y ya está. Jesús le dijo a la samaritana, y pondré en ti una fuente que salte para vida eterna. Y las fuentes, si habéis visto un manantial, nunca le falta el agua. Nunca le falta el agua. Ejemplo, Antequera. Decía antes al principio, yo no sé a quién, llevamos casi 25 años sin que nos reduzcan el agua en nuestras casas. ¿Por qué? Ahí hay un torbellino en el Torcal que tiene que tener millones y millones de litros de agua y nosotros no nos falta el agua durante 25 o 30 años. ¿Sí o no? Pues tenemos la fuente más grande del mundo entero que viene del cielo, derrama su agua de manera absolutamente gigantesca para que no le falte a nadie. Entonces necesita esto, lo que somos. Tú no puedes decir, no, manda aquel, no, tienes que ir tú. Pero es que yo no sé hablar, tienes que ir tú. Ya te buscaré la ayuda idónea para que tú vayas, no te preocupes. Que si Dios te ha señalado, tienes que ser tú. Nos ponemos en pie y oramos. Y pedimos a Dios que Él bendiga esta palabra, que es palabra de Dios para nosotros. Y recuerda, el darle vosotros de comer es palabra de Dios para la iglesia, no es para mí solo.
darle vosotros de comer es una palabra que ha descendido del cielo para la iglesia. Y nos va a tener comprometidos hasta que estemos un día en la presencia de Dios. No es para una época, no es para una cierta edad, no es para un cierto tipo de persona, es para siempre. Padre, te